Bueno, aquí lo primero es lo que es el coeficiente de beta, el alfa de Jensen y el R cuadrado. Digamos que la unidad de medida de esos valores no es el porcentaje. ¿Listo? Recuerden que empecemos de la derecha hacia la izquierda. El R cuadrado es un número que se ubica entre -1 y +1, ¿sí? ¿Por qué -1? Porque pues pueden haber correlaciones negativas, que no es este nuestro caso. Y entonces ya, como este sí es nuestro caso, cuando el R cuadrado va entre 0 y +1, hay eh, como niveles de asociación, ¿no? Entonces lo que sabemos pues en estadística es que entre más alto tienda a ser, pues quiere decir que hay una mejor explicación por parte de nuestra variable independiente, ¿sí? Hay una mejor explicación hacia nuestra variable dependiente. O sea que nuestro modelo, digamos, se explica mejor, ¿sí? Entonces son números que van a ser 0,32 o 0,33, pues si lo vamos a aproximar, o le ponemos todos los decimales, pues 0,3274, como quieran. Y por el otro lado estamos con 0,46. ¿Listo? Por los lados del beta ocurre lo mismo, ¿sí? El beta no, no, no es signo porcentual, sino que el beta es como, es como número de veces, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un beta, no es de 2,15%, sino de casi 2 veces, un poco más de 2 veces. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en teoría, digamos, el fondo prácticamente duplica el retorno del mercado, ¿sí? Y cuando tenemos un beta de 0,7 es que digamos, el fondo pues ni siquiera alcanza una vez pues el retorno del mercado. Eso puede ser bueno o puede ser malo, pues si sabemos que el retorno del mercado es negativo, pues mejor yo tener una pérdida menor que la del retorno del mercado, ¿listo? Y lo mismo el alfa de Jensen, el alfa de Jensen pues es como el intercepto, entonces el alfa de Jensen, el beta viene siendo una pendiente, ¿no? Entonces, esa pendiente no está explicada pues en términos de porcentaje, y el intercepto, ahí con el intercepto se me viene una duda a la cabeza. El intercepto sí podría ser un porcentaje tal vez, porque ¿qué es el intercepto? Ustedes tienen un eje X contra un eje Y, ¿sí? El eje X es el retorno del mercado, que eso sí es una variable que está en porcentaje, y el eje Y es el retorno del fondo, que también es una variable en porcentaje. Entonces, el alfa de Jensen sí está en términos porcentuales porque es, digamos, el retorno, en teoría es el retorno del fondo cuando el mercado tiene un retorno cero, pues, ¿sí? Sino que teóricamente, recuerden que el alfa de Jensen es, si es positivo, es como lo que está contribuyendo la buena gestión del administrador del fondo. Pero esos porcentajes de 3,7 y de 9,6 no, creo que no son, porque eso cuánto estaba dando en, en la tabla, que yo les mandé el pantallazo de Stata. Yo creo que de pronto me lo multiplicaron por, Profe, para el tradicional era 0,037. Nosotros lo multiplicamos por 100 para ponerlo ahí en la gráfica. 0,037.
Y para el propuesto 0,096. Ujú. Recuerden que, recuerden esa segunda corrida que yo hice después, cuando teníamos un beta que nos estaba dando 200, yo lo que hice fue meter la variable, o sea, la variable que ustedes crearon en la base de datos ya estaba multiplicada por 100. ¿Recuerdan? Que ese fue como el cambio que se hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta variable como la está arrojando ya viene multiplicada por 100, la de el alfa de Jensen, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de 0, 0,37% y correcto, 0,96%. correcto, correcto. Ajá. Listo. Eso por los lados de coeficiente beta, alfa de Jensen y R cuadrado. Ahora, la desviación estándar, los valores, el valor de mercado es el valor promedio, ¿correcto? O, Sí. no, son las desviaciones Ajá. de tanto del fondo como del mercado. Pero allá abajo, las del CBAPM, ahí nos está pasando algo, porque esos numeritos deberían no estar así como tan lejos como están. Yo no sé aquí cuando ustedes para el CAPM me hablan de una desviación del fondo del 21%, cuando para el CBAPM me hablan del 104,6. Me imagino que también que les faltó ahí el porcentaje, pero ese número no me hace sentido. Si volvemos ahí a las estadísticas descriptivas, ¿recuerdan de pronto qué nos está dando? Ya voy a revisar, profe, ya te muestro. Ujú. Profe, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí, estoy viendo. Ya ahorita ya vi el cambio. Ajá. Entonces, para el CBAPM, Nosotros, es este valorcito de acá. ujú. Y de acá arriba estás cogiendo. Y este es el tradicional. Ujú. Ajá. Entonces, de 21 y de 5,7, baja porfa un poquito. Estamos pasando, 104 y a 100. estamos pasando a 104% y a 100. Ujú. Ok. Bueno, aquí también pensando en voz alta, en teoría, ¿qué quiere decir esto? A ver si me siguen. Cuando usted tiene solamente en el CAPM el retorno de los fondos y el retorno del mercado, eso le saca una diferencia, digamos, que no es tanta como en el CBAPM, ¿sí? Digamos que para el fondo es del 21%, ¿sí? ¿Qué quiere decir una diferencia y una desviación del 21%? Pues que claro, como estamos analizando un periodo de tiempo tan largo, pues hay bonanzas económicas y hay crisis pues también en los mercados de capitales, ¿sí? Entonces, esa es la desviación del 21, ¿sí? Coger, digamos, datos que están en momentos de bonanza con datos que están en crisis, pues ahí voy a tener una desviación de los retornos promedios, ¿sí? Lo que estoy viendo es que el CBAPM, como divide sobre el riesgo, entonces los números se nos están achiquitando. ¿Sí me siguen?
o sea, el Sharpe del fondo y el Sharpe del mercado, como son razones, porque están divididas, se hicieron más chiquitas. ¿Sí me siguen? O más o menos. Más o menos, profe. Cuando usted tiene un retorno puro, ¿sí? Estamos hablando de un número en una escala más grande, ¿sí? Porque esos retornos, pues oscilaban, esos retornos mensuales, como entre, o sea, teníamos, si subís un poquito, por favor, a la otra tabla. Esos retornos, por ejemplo, quedémonos con la información del fondo. El retorno más bajito que hubo en un mes fue de menos 2,84%. Estamos en fondo y estamos mirando, ajá, el retorno más bajito que nos encontramos de un fondo en un mes fue menos 2,84%. Y el retorno más alto que nos encontramos en un mes fue del 1,59. ¿Sí? Ahora, si bajamos a mirar eso mismo acá, entonces estos números se hicieron más grandes. ¿Sí? Estos números se volvieron, mire que el Sharp más pequeño es de menos 7,7 para el fondo. Sharp fondo, el mínimo es menos 7,7 y Sharp fondo máximo es 6,1. ¿Sí? ¿Sí los ven? Sí, profe. Entonces mire que aquí se amplió el espectro. Pasamos de como menos 2, y pico a más 1, y pico. Y por haber transformado la variable retorno fondo en el Sharp del fondo, pasamos de menos 7 a más 6. Sí, el rango de números es más amplio. Entonces, como el rango de números es más amplio, pues el concepto de la desviación, ¿qué es? El concepto de la desviación justamente es ese rango, ¿no? Entre una desviación de 21 es un rango más pequeño y una desviación de más 100 es un rango más amplio. Sí, ¿Me siguen? sí, señor. Sí, Entonces, señor. entonces eso simplemente, miren que yo había visto el número y ese número como que no me cuadró como mucho, pero al final el número sí cuadra cuando uno analiza esto. Ahí me estoy como adelantando como posibles preguntas que vayan de pronto en la ronda de preguntas, ¿sí? Uno tiene que tener Sí. como muy claro los números que están ahí puestos porque pues sobre eso es que nos van a preguntar. Entonces, listo, volvamos a la diapositiva, que efectivamente el número que para mí no me hacía como mucho sentido, sí termina haciendo sentido. O sea, falta simplemente es al fondo meterle el porcentaje. Profe, te hago una pregunta. Pues la presentación de nosotros va hasta aquí. No sé si de pronto en estas otras diapositivas agregarle los cuadros en caso tal para tener esos cuadros para tener en que sustentar los resultados en caso de preguntas. ¿Es Sí, posible eso? sí, claro, es buen punto. Usted tiene que tener ahí diapositivas ocultas porque eh, tanto a ustedes les queda más fácil explicarlo como lo acabamos de explicar, viendo la tabla soporte, Y como a a ellos los más fácil de jurados. atender. Correcto, correcto. Sí. Ustedes pueden tener todo eso de soporte. Listo, entonces esta ya quedaría, digamos, Resuelto. organizada. Sí, Sí. entonces vamos devolviéndonos así una por una. Bueno, en esta, la parte del proceso, el proceso es como de 8 pasos, creo. Sí. Sería bueno que en la primera diapositiva que mostraran como el proceso, de pronto se viera toda la película de los 8 pasos. Porque cuando empiezan de pronto a mostrar, es como una cuestión de forma, empiezan a mostrar, digamos, los primeros 3 procesos, uno tiende a pensar que, bueno, que el proceso es solamente esos 3 pasos.
y ya cuando le cambian y le muestran que hay como 3 pasos más, y después que hay como otros 2, creo que sería una buena opción. No sé si incluir una solita. Claro que ustedes tienen una restricción de la cantidad de diapositivas, ¿no? Sí, son 10. Ajá, pero entonces no sé, búsquense algo de forma como para mostrar en algún momento cuál es todo el proceso completo y de ahí sí pasar ¿Los resultados? a irlo mostrando paso a Es paso. ajá. No sé si, por ejemplo, hacen más chiquita esa barra azul, esa flecha, donde Y les quepan los 8 y pueden de pronto ir pues como mostrando, no sé porque pues lo que estoy diciendo de pronto queda muy recargada una sola diapositiva. Pero sí me captan como la idea. Sí, 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 profe. profe. Listo. Sigamos devolviéndonos. Esta es la información de los índices. Ajá, aquí también adelantándome a una posible pregunta. Si a ustedes les preguntan, ¿y por qué cogieron 2 índices del Standard & Poor's 500? ¿Qué responderían? Entonces ahí la respuesta, ¿cuál es? El Standard & Poor's 500 es un índice que agrupa las 500 empresas más grandes, vengan del sector de donde vengan, ¿sí? Pero ahí también hacen como unas subclasificaciones por sectores, ¿sí? Entonces está la medida del sector de energía, está la medida del sector, por ejemplo, financiero, que es donde entran los bancos, ¿sí? Y también está la parte de la tecnología. Entonces, nosotros teníamos unos fondos mutuales que tenían foco en el sector tecnológico, ¿sí? Entonces decidimos no trabajarlo como otros que eran acciones de Estados Unidos de todo tipo de sectores, que las trabajamos con el índice o el mercado del Standard & Poor's 500. Habían unos fondos que invertían solamente en Estados Unidos, pero en tecnología. Entonces, para esos escogimos el del sector tecnológico. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vamos devolviéndonos. Listo. Esta, Profe, qué sí, pena, es que yo tengo parcial a las 10. ¿Será sí. que de pronto me puedo salir y quedar con Diego ahí? Sí, si querés. O igual, si querés, dame 2 minutos y en 2 minutos Ah, listo, cierro. profe. Dale, ¿Listo? profe. Sí, sí, sí. Mira, aquí simplemente la palabra más técnica, en vez de concepto, debería ser o marco teórico o revisión de literatura. ¿Sí? Concepto, creo que la podemos reemplazar por alguna de esas. ¿Sí? Eh, Mira que ustedes también, las diapositivas les pueden servir a ustedes para que haya, digamos, cosas que les recuerden qué es lo que tienen que decir. ¿Sí? Uno no siempre tiene que tener el celular ahí a la mano, o la fichita, o de memoria, sino que ustedes pueden poner de pronto un poquitico de lo más relevante de cada una de las cosas que se dijeron ahí, porque se dijeron muchas cosas y aquí solamente están como los títulos. ¿Sí? Por ejemplo, uno podría reducir esos tamaños del 01, 02 para que le quepan como más cosas. Ahora, ahí también la forma en que presentó Diego esta diapositiva empezó a hablar como Las estadísticas primero, las medidas estadísticas. sí, y entonces después sí entró con el de William. Entonces ahí me costó un poquito como que ya había pasado algo de charla y apenas después empezó con el primero. Eso me confundió un poco, pero bueno, no me parece como tan grave. De pronto es tratarla de reorganizar, Diego. ¿Listo? Listo, profe. Y bueno, y al objetivo general, y ahí como para ir cerrando. Mira que aquí quedó como mal redactado, porque establecer qué? Establecer mediante una investigación de los retornos históricos de fondos mutuales internacionales de inversión, teniendo en cuenta que estos pueden estar dentro de un rango de dispersión amplio. ¿Sí? Establecer qué.
Aquí el objetivo general va a cambiar un poquito. Y se los cuento. El CAPM, ¿qué es lo que busca al final de cuentas? Que uno como inversionista, por ejemplo, decida meter la plata en un fondo mutual esperando cuánto debería rentar ese promedio según los cálculos del CAPM, ¿sí? Entonces, miren que nosotros queremos pulir esto con el CBAPM. Igual lo podemos hacer. O sea, nosotros simplemente al modelo le agregaríamos variables de riesgo de la desviación típica del mercado y de la desviación típica del fondo, ¿sí? Y con eso daríamos un retorno esperado un poco más preciso, ¿sí? ¿Sí me cogen la idea? Sí, profe. ¿Listo? Entonces ahí habría que como organizar esta parte. Bueno, hay que haya 1 minuto y medio de reunión. Cuando se cuelgue, terminamos. Listo, profe. Cuando... Esto lo tienen que sustentar presencial, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuándo hacemos el ensayo con estos cambios, pero de manera presencial? ¿Qué día les queda fácil? Miércoles o jueves, profe, como quieras. Profe, pues me quedaría más fácil el jueves en la tarde, que estoy lleno de parciales esa semana. Bueno, entonces O sacar un espaciecito el miércoles. Bueno, miércoles, ¿qué tal? Como a las 4. Me parece, profe. Bueno, profe, está bien a las 4, sí. ¿Listo? Bueno, me gustó también el inicio. El inicio creo que engancha a los jurados. Y ya con lo que cambiemos del objetivo general, de pronto la conclusión se modifica esa diapositiva, pero pues lo podemos mirar ahí o por el chat o el mismo miércoles. Ah, bueno, profe. Listo, En profe. cuanto a términos generales de la diapositiva, y todo está bien así, ¿cierto? Según acorde a lo Sí, requerido. vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ahí el miércoles ya miramos con más calma. Listo, Listo, profe. profe. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, profe. listo pues. Chao. Suerte. Feliz día.